Hoy nos toca el capítulo número 27 del libro de Deuteronomio. Capítulo 27 del libro de Deuteronomio. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ese capítulo tiene por título Orden de escribir la ley en piedras sobre el monte Ebal. Orden de escribir la ley en piedras sobre el monte Ebal. Veamos primero aquí, antes de comenzar a iniciar la lectura, veamos primero cuál es ese monte Ebal. El monte Ebal era un monte en la tierra prometida sobre el cual los israelitas debían poner la maldición que caería sobre ellos si desobedecían los mandamientos de Dios. Entonces vamos a comenzar la lectura para que vayamos entendiendo. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con con cal. Allí cuando habla de piedras grandes que las revocarás con cal, es como si les estuviese diciendo que las recubrieran con yeso. El yeso es blanco, el cal es blanco. Entonces agarraban las piedras y las recubrían con cal y eso quedaba como si fueran recubiertas con yeso. 3, versículo 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. O sea, ahí se está refiriendo que no le darán forma utilizando herramientas de hierro. 6. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová, tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Vamos a detenernos aquí en el 7 minutos. Dice, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová. Recordemos, vamos primero a ver que las ofrendas de paz eran sacrificios que se le ofrecían a Dios para indicar que se quería estar en paz con Él. Fíjense el significado, el por qué aquí en la ley hacían sacrificios de ofrendas de paz. Era para indicar que se quería estar en paz con Dios. Entonces veamos que allí en la palabra del Señor en la Biblia se utiliza la palabra paz de diferentes maneras, pero en general se refiere a un estado de amistad entre Dios y el hombre. Recuerden que al inicio en el Edén la relación con Dios estaba perfecta, cuando todavía el hombre no había pecado. Pero cuando ya pecó el hombre y la mujer, no me refiero a sexo, sino en hombre general, mujer y hombre,
cuando ya Adán y Eva ya pecaron, que allí hubo, como quien dice, un rompimiento. Ya allí se dañó la relación entre Dios y el hombre. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por eso, vemos que en los tiempos de la ley, para recibir esa paz de Dios, había que hacer sacrificio. Para que Dios pudiera darle a ellos esa paz para con él. Tenían que hacer algo físico, un sacrificio. Pero cuando ya nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario derramando su sangre, ya Él nos reconcilió con el Padre. Y por medio de Jesucristo, de nuestro Señor, tuvimos esa paz. Esa paz que se había perdido allá en el Edén, la recibimos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no tenemos que hacer esos sacrificios que se hacían en los tiempos de la ley. Por ejemplo, aquí tenemos, si leemos aquí, en Romanos, en el libro de Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la paz que nosotros tenemos es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él la tuvimos. También dice en el libro de Colosenses 1:20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Cristo. Miren, por su derramamiento de sangre, gracias a su muerte, murió y resucitó derramando su sangre en la cruz del Calvario, por medio de esa sangre preciosa. Él nos reconcilió con Dios. Obtuvimos la paz de Dios por medio de esa sangre. Entonces, nos podríamos hacer hasta una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos experimentar esa paz de Dios? Nosotros podemos ver en 2 de Tesalonicenses 3:16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. O sea que la paz viene del Señor. Si sentimos que nos falta paz, uno se la pide a Dios en oración. Y el Señor derrama sobre nosotros su paz. Vemos que en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense lo que dice aquí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos deben estar enfocados en Dios. Nuestros pensamientos, para uno estar en paz con Dios, mantener esa paz allí firme, nuestros pensamientos deben estar enfocados en Dios, en su palabra. Estoy viviendo una situación negativa, crítica, con el marido, con la esposa, con el hijo, la hija, en el trabajo, en cualquier situación que yo esté viviendo que sea fuerte, de enfermedad, de lo que sea. Mi mente debe estar enfocada en el Señor. Mi mente debe estar enfocada en la palabra de Dios, en las promesas. Lo que Dios me dice con respecto a lo que yo estoy viviendo. Yo no puedo mirar a diestra ni a siniestra. Mis ojos deben estar puestos fijos en el Señor y en su palabra. Y creer y confiar de lo que Él me dice a través de su palabra. Cuando yo hago eso, Él dice aquí, este versículo Isaías 26:3, que Él me guarda, Él nos guarda en completa paz. Y nuestros ojos, nuestra mente, nuestros pensamientos están fijos en el Señor, en su palabra. Él nos va a guardar en completa paz. Y nuestros pensamientos están puros allí, pegados en la palabra de Dios, pensando, meditando en la palabra, en lo que Él dice, en lo que me dice la palabra con respecto a lo que yo estoy viviendo, confiando en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que mis ojos ven, porque ahí está el problema. Yo no puedo dejarme llevar lo que mis ojos ven, porque ¿qué dice que es la fe? Dije como una cosa está unida a la otra. La fe es creer lo que yo no veo. La fe es creer lo que me dice mi Padre, lo que dice Dios en su palabra.
sin importar lo que yo vea, sin importar lo que yo escuche. Entonces es importante que mis mentes, mis pensamientos estén enfocados en la palabra del Señor. Creer en lo que Dios me dice en su palabra, estar pensando todo el tiempo en eso. Si yo mantengo mi mente, dice aquí, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que tiene que haber una perseveración, allí hay que perseverar, perseverancia. De repente la mente se te quiere ir para otra parte, pensar en lo negativo, pensar en lo que tú estás viendo, en lo malo. Pero tú tienes que tener ahí el control, porque Dios nos dio autocontrol, dominio propio. Ese es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que someter allí, no, y ubicarnos en la palabra, ubicarnos en la promesa de Dios y mantener nuestros pensamientos en la Biblia, en lo que dice la palabra del Señor con lo que estoy viviendo. Ahí tenemos que perseverar, dice aquí. O sea que no es fácil, todo es una lucha, todo es una guerra, todo es una constancia. Aquí dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios guardará en completa paz a aquella persona que persevera teniendo los pensamientos, manteniendo los pensamientos en el Señor, en su palabra, en la promesa, en lo que Él dice en la Biblia. Dice, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Entonces, cuando se hace contrario a esto, ya es un desastre todo. No hay fe, no hay nada, no hay confianza en Dios. Como se está haciendo las cosas de una manera, no como Dios la manda, entonces hay el problema. Dice en Filipenses 4, 6, 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si mi mente está allí, pegada en el Señor, pensando en su palabra, en su promesa, en lo que Dios me ha dicho, y no guiándome por lo que ven mis ojos, no guiándome por lo que escuchan mis oídos, si yo estoy así, no me voy a afanar. Yo tengo que tener paz y estar tranquila de que Dios tiene todo en su control, de que Dios tiene todo bajo control. Yo no puedo estar desesperada, angustiada, no, porque todo eso viene de parte del enemigo. El Señor nos manda a confiar en Él. Confiar de que Él siempre escoge lo mejor para nosotros. Las decisiones de Él son para nuestro bienestar. Entonces dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Estamos viviendo la situación que estamos viviendo, presentémosla delante del Señor. Presentémosla delante del Señor. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Ores siempre por la situación, preséntesela delante de Dios, ruegue, clame a Dios y dando gracias de que Él tiene todo bajo control, dando gracias de que Él va a hacer conforme a su voluntad, creyendo, con fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces vemos que la paz es una parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo bíblico de cómo se puede, vemos aquí una situación que pasó y de qué manera también se puede perder la paz. Por ejemplo, tenemos en Mateo, en el Evangelio según Mateo 14, del 28, versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ese fue cuando el Señor Jesucristo estaba caminando sobre las aguas. Y Pedro pues quería también llegar hasta él caminando sobre las aguas. Entonces el versículo 28 dice, Mateo 14, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿quieres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas? Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Fíjense, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuándo comenzó aquí el problema? Cuando él comenzó a ver el fuerte viento. El Señor nos manda que para mantener nosotros la paz, para mantenernos Él en una perfecta paz en todas las áreas, nuestra mente tiene que estar enfocada en el Señor, en la palabra, en la escritura, en las promesas que Él nos ha dado.
Dios es mi proveedor y nada me faltará. Él va delante de mí como poderoso gigante. Él es el que me guarda, Él es el que me sostiene de la mano. Yo estoy bajo el abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Él es el dueño del oro y la plata. Él es mi proveedor, mi ayuda. Él es quien abre puertas. Cuando mi mente está enfocada en la palabra, en lo que Él dice que Él nos guardará en esa perfecta paz. Entonces aquí vemos que Pedro, que dice, comenzó a ver el fuerte viento. Hay una situación, entonces cuando nosotros nos desenfocamos, dejo de pensar en la palabra, en esa promesa, y comienzo oscuro a darle a la mente al problema, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar aquello? Que no se me va a dar, que no me van a venir. Y comenzamos en eso, va a pasar lo que le pasó aquí a Pedro. ¿Qué pasó? Tuvo miedo, entró ahí miedo. Porque cuando nosotros nos desenfocamos de la palabra del Señor, sino que empezamos a darle cabida en los pensamientos, a las cosas que no son de la Biblia, y no a las preocupaciones, lo que estamos viendo, ay, que me dijeron que mañana, ay, que me dijeron que hoy, ay, que... Ya ahí entra que uno le da permiso para que entre qué, entra miedo en la persona, entra angustia, entra temor. Cuando ya entra todos esos espíritus en la persona, imagínense, dice aquí, y comenzó, pero al ver el fuerte viento, lo que estaba viendo con sus ojos naturales, lo que estaba viendo, y escuchando la persona lo que está sucediendo, más no creyendo lo que dice la Biblia, teniendo allí su mente pegada en lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Y al momento Jesús extendiendo la mano hacia de él, y que le dijo, hombre de poca fe. Allí entra también la falta de fe. La falta de fe. ¿Por qué dudaste? Y hasta la duda entra allí. Entonces dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Desde el momento que comenzamos a ver lo que está a nuestro alrededor, lo que está pasando allí delante de nuestros ojos, lo que estamos escuchando, y apartamos nuestros pensamientos de la palabra del Señor y nos desviamos, sino que empezamos a pensar de acuerdo a lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, ahí se hunde la persona, como se está hundiendo todo. Y se llena de qué, de miedo, de temor, de angustia, de duda, de falta de fe. Y el enemigo gozando y disfrutando. Y entra tristeza, y entra depresión, y entra allí, bueno. El Señor meta su mano y tenga misericordia. Entonces ahí estamos viendo que el Señor nos da la clave. La clave para no caer en eso. Para no perder la paz de Dios. Para no darle puerta abierta a la falta de fe, a la duda, a la tristeza. Para no abrirle la puerta a la duda, a la tristeza, a la falta de fe, a la angustia, al desánimo. Nuestra mente tiene que estar enfocada, pegada en la palabra. Puro creyendo, pensando, meditando en la palabra. Si tiene que estar todo el día leyendo la palabra, escuchando la palabra, hágalo. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Que se va a caer el mundo? Que se caiga. Dios me tiene de la mano. Y si estoy en las manos de Dios, nada me va a pasar. ¿Qué es esto, aquello? Dios tiene todo bajo control y sabe lo que hace. Si usted se mantiene con sus pensamientos fijos en lo que dice las palabras, en las promesas, a usted el enemigo no le va a robar la paz. Ni usted le va a dar cabida al enemigo. Amén. Gloria a Dios. Me extendí un poquitico en este punto porque creo que es pero muy importante para el pueblo de Dios, para nosotros. Seguimos, versículo 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte
Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Aquí vemos, ¿verdad?, que hay dos montes. Está el monte Gerizim, que es donde ellos colocan allí lo que es la bendición. Ellos allí pronuncian la bendición que viene sobre el pueblo y obedece a Dios. Y usan el monte Ebal para pronunciar la maldición y desobedecen a Dios. Y aquí nombran a las personas que estarán allí para pronunciar, por ejemplo, si es en el monte Gerizim, van a pronunciar allí la bendición y obedecen a Dios. Allí los que van a estar encargados son Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y en el monte Ebal, que para pronunciar la maldición, que puede venir a ellos si desobedecen la palabra de Dios, son Rubén los que van a hablar, pues hablar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. El 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo el varón de Israel en alta voz. Dice 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiera en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Fíjense cómo eso es maldición porque es pecado. El que hiciere, tanto al que la adorare. Es pecado, una abominación delante de Dios, y eso es maldición. Hay maldición sobre la persona. Cuando la persona practica la idolatría. Y sabemos hoy en día que la idolatría no abarca solamente el tener una escultura, una imagen allí, un cuadro allí, guindado allí. No. Cuando nosotros le quitamos el primer lugar a Dios, por otra cosa, puede ser por una persona, puede ser por la casa, el auto, un mueble, cualquier cosa. En nuestro corazón hay idolatría. Por eso que la Biblia dice que quien ame a padre o madre o hermano, más que a mí, no es digno de mí. Porque cuando uno ama a otra cosa o a alguien más que a Dios, eso es idolatría. Y es pecado. Y sobre la persona cae maldición. Dice el 17. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjense, lo importante que es honrar a los padres. Cuando uno hace lo contrario a honrarlos, eso cae sobre la persona maldición. ¿Y qué es honrar a los padres? El estar pendiente de ellos, el respetarlos. Por ejemplo, hay padres que tienen hijos y no saben de ellos, ni siquiera dónde están ni dónde viven. No les van a visitar, no están pendientes de repente de lo que necesiten, si necesitan comer, qué les puede faltar. Hay hijos que hasta maldicen a los padres, les roban a los padres, maltratan, hasta les pegan a los padres. Entonces dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Dirá todo el pueblo, amén. Aquí vemos el 17. Aquí está hablando que maldito será todo aquel que le robe terreno, espacio de su vecino. O sea, tomando del límite de su propiedad. Cuando de repente, bueno, hasta aquí es mi terreno. Entonces viene el vecino y allá pone más para allá los palitos, la separación, para robarse metros del terreno vecino. Eso es pecado. Porque le están robando, eso es robo. Y eso cae sobre la persona maldición. Fíjense, maldito el que reduje el límite de su prójimo. 18.
Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjense. Y todas estas cosas que estamos hablando se aplican hoy en día. Son igualitos, son pecados de hoy en día. El robar al prójimo, al vecino, esos engaños, robos. Lo de la idolatría, igualito hoy en día, está vigente. Cada vez que uno quebranta la palabra, eso es pecado. Y cae sobre la persona maldición. Porque la Biblia habla sobre la idolatría. La Biblia habla sobre el robo. La Biblia habla sobre honrar al padre y a la madre. Todo eso está vigente, todo eso. Entonces, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjense, una persona cuando hace un mal, valga la redundancia, por maldad, por maldad. 19. Maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjense, o sea que el que se niegue a hacerle justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda, dice que maldito, dice maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Y hay ejemplos bíblicos donde sucedió eso también. Uno tiene que respetar a la mujer, a la esposa de su padre. Aquí, cuando se dice, ¿verdad? Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Recuerden que en los tiempos de la ley no necesariamente es directamente el hijo, o sea, la madre directa. Recuerden que antes ellos tenían concubinas, otras esposas. Entonces el hijo, ya eso era pecado, acostarse pues con una concubina, con otra esposa del padre. O sea que era pecado que tuviera relaciones sexuales con alguna esposa de su padre. Porque eso es un acto que deshonra al padre y a todo el pueblo. 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Fíjense, todo eso es inteligente. Cuando la persona tiene relaciones sexuales con un animal. Todo eso es pecado. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea que maldito es la persona, todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre. Pecado, fíjense. 23, porque son hermanos. Así sean medio hermanos, pero son hermanos. 23. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Ya sabemos la suegra. 24. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. O sea, que maldito todo aquel que ataque a su prójimo o a su vecino en secreto. Porque eso es maldad. Fíjense, es pecado. Y cae maldición sobre la persona. 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. O sea que cuando recibiera un pago para matar a alguien, para matar a un inocente, maldición cae sobre la persona porque eso es pecado. Y maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén.
O sea, que maldito todo aquel que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones que Dios está dando. Wow. El que no obedezca, el que no se someta, el que no las cumpla, el que no las viva, dice que maldito será. Esto es secreto, eso es palabra de Dios. Por eso que el Señor nos manda a obedecer. Por eso que el Señor nos manda a obedecer. Todo lo que Dios nos manda en su palabra, que seamos obedientes, que cumplamos su palabra, que la pongamos por obra. Él no lo dice por nuestro bienestar, porque Él sabe que eso es lo que a nosotros nos conviene. Que cuando nosotros obedecemos, nos sometemos, vivimos la palabra, la obedecemos, Él sabe. Allí viene la bendición sobre nuestras vidas. El Señor nos bendice. El Señor nos guarda, nos protege. En todas las áreas. Pero cuando nos resistimos y no obedecemos, queremos vivir una vida como nosotros queremos y no como lo está mandando la palabra del Señor, ahí hay problema. Porque entramos en desobediencia, en rebeldía. Y cae sobre nosotros maldiciones, porque la palabra se cumple. Si usted obedece, la palabra se va a cumplir en usted y vienen las bendiciones sobre usted. Si usted desobedece y no vive lo que dice, no vive como dice la palabra, cae las maldiciones sobre usted porque igualito se tiene que cumplir la palabra. Entonces después decimos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto? Ah, porque se está cumpliendo allí la maldición. Porque usted no está alineada. Porque usted está en desobediencia. Usted quiere vivir su vida como usted quiere y no como Dios manda. Entonces la palabra se tiene que cumplir. No tiene que ver de que Dios es malo o bueno, no, sino que ahí está la palabra. Dice la Biblia que Él pone delante de nosotros la bendición y la maldición y nos aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Como Dios nos dio libre albedrío, cada uno de nosotros vamos a escoger si la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Sea ese libre albedrío. Y Él nos aconseja, escojan la vida, escojan la bendición para que vivamos nosotros en nuestra casa. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra tan hermosa, tu palabra que es fiel, justa y verdadera. Te pedimos que esa tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. Sellamos esta palabra en nuestros corazones, Señor, con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.